noches. ¿Se escucha? Porque tuve que cambiar de auriculares. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Díganme sí o no. Esperemos que sí. Ana Elba, María José, Adriana, Juan Emilio. Díganme si se escucha o no. ¿Se escucha? Hermanas Agua de Oro, todo el mundo, las hermanas. Buenas noches. Hola Juanpi. A ver. Hola, aquí voy a tener que ponerme aquí porque me olvidé los auriculares en casa de mis papás. Muy bien. Buenas noches. Una semana más. Muy bien, hermana María Teresa Sánchez. Allí está, hermana. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. No sé cómo es esto. Hola, hola, hola. ¿Se escucha ahí mejor o no? Hola, hola. Hola, hermana. ¿Me escuchas? Hola, padre, necesito los auriculares. Hola, hola. Hola, necesito los auriculares. Sí, necesitas los auriculares, hermana, para poder escucharte. ¿Sabes que yo no te escucho bien? Porque no sé qué pasó. No tengo los auriculares. Y ¿cómo es? Los míos. Y, Sí. y entonces, bueno, te escucho por el celular, no te escucho. Y hoy tuve que comprar estos porque me los olvidé en la casa de mi mamá. ¿Se escucha ahí? Bien. Yo te escucho perfecto a vos. Bueno, yo también te escucho bien. Así que, Entonces, capaz que no sea necesario, si no me tengo que levantar a buscarlos y bueno, no tengo mucha ahí dice gana. que nos escuchan bien a los dos. Así que Bueno, fui, bueno, me olvidé bueno. los auriculares, estuve en la casa de mi mamá y dije, acá los dejo, porque ayer sin darme cuenta los llevé anoche y bueno, así que bueno, esperemos que nos escuchen. ¿eh? Ahí, ¿me escuchás? Perfecto te escucho. Bueno, Perfecto. así que bueno, vamos a ver que intentemos. Sí, tuve que ir a comprar unos auriculares. Yo no sé dónde los tengo porque jamás los uso, así que Muy bien. tendré que aprender a ponérmelos a la mano, pero bueno, Bueno, es un problema. ¿qué vamos a hacer hoy? La tecnología y el Alzheimer. Bueno, Bueno, acá tengo, eso. hermana, Eh, mate. Sí. ¿eh? Escúchame, si hay gente que no es amiga tuya, Sí. igual basta con poner tu, bueno, porque por ahí tengo gente que quedó media clavada y dice eso. Espera, voy a bajar el sonido del celular, ¿cierto? Eh, para que no haya llamadas Ah, bueno. mientras tanto, Pero bueno, para que no haya llamadas ¿cómo es? mientras Sí, tanto. pero pueden ver, no sé, porque yo no vi ahora. Hoy algunos me pidieron amistad y les di, pero algunos pueden entrar directamente, pueden entrar a mi, ¿cómo es? Al Facebook pueden Claro, verme, no hay yo problema. pensaba porque hoy, por ejemplo, vimos la misa de la comunidad de Córdoba con mi mamá en el teléfono de ella, y ella no es amiga del grupo de las hermanas, Sí, y sin embargo la pudimos ver. Dije, bueno, mientras sea en vivo se debe poder ver, sí, así aparte que bueno. yo tengo en público, hermana, así que no hay problema. ¿Sí? Pero Ah, están, no, no, pero no es por eso, padre. se están en Es la... porque hubo gente que me dijo que quería ver, Espera, nada más que por eso. me parece muy bien. Porque hubo gente que quería ver y no, nada más. Pero bueno, supongo que si queda grabado después Sí, se puede hacer también, lo que sea. pero queda todo, Eso. así que... Bueno, Bueno, ¿querés que bueno, empecemos? acá estamos. Bueno, Bueno, como vos bueno, quieras. bueno, si querés Bien, empezamos y hacemos una pequeña oración, hermana. Dale. ¿cómo no? ¿La haces vos, la hago yo? No, usted ahí que es la Ay, anfitriona. yo. Bueno, bueno. Yo venía eh, pensando que el corazón de Madre Tránsito estaba
invadido, lleno por Jesús, ¿no? Fue el gran amor de su vida. Y lo vivió así, y lo expresó así, y lo hizo vida así, ¿no? Siguiéndolo. Hay una frase que a mí me gusta mucho recordar, acordándome de tus chotquis, padre, para rezar jaculatorias, Después le vamos a explicar a de la una gente, ¿eh? jaculatoria. Después vamos a explicar. Bueno, podés explicarlo, me gustaría. Este tema de rezar jaculatorias y que esas jaculatorias son como esas flechas de alabanza a Dios, ¿no? Y me gusta recordar una, sé que la madre tenía otras, como Señor, a vos solo os amo, que lo diríamos, Señor, a vos solo te amo, no tengo otro amor, y que lo repetía, pero también hay una que, por lo simpático de la anécdota, me gusta recordarla, ¿no? Y dicen que ella, cuando todavía vivía con su familia, un día se le escapó la jaculatoria que rezaba. Y la jaculatoria era, Dios mío, ¿quién te amara? Y una de las sobrinas, la más pequeña, la mira y le dice, vos, Tránsito, ¿quién más? Como diciendo, ¿quién más puede amarlo a vos, a Dios en esta casa, en este lugar, que no seas vos, ¿no? Bueno, entonces la idea de este momento de oración era como puestos en la presencia de Dios, con Jesús mismo en el corazón, con ese espíritu que clama al Padre, pedirle que, bueno, que pare el fuego en Córdoba, en la zona de la Madre, en Punilla, que pare la pandemia, que acompañe a las familias que están sufriendo tanto, eh, que nos libere de tantas divisiones que estamos viviendo en el país, eh, y bueno, y que cada uno pueda poner en este momento la intención que tenga. Entre esas una que creo que tenemos todos los que amamos a Tránsito, que es también la de su pronta canonización. Entonces, los invito a que le recemos un Padre Nuestro al Señor, eh, diciéndole al Padre de las misericordias, como lo llamaba ella, eh, que nos tenga misericordia, que nos mire con su corazón misericordioso. Entonces eso es un poco lo que me parece que podríamos hacer. Empezar esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. y líbranos del mal. Amén. Amén. Bueno, Madre María del Tránsito, ruega por nosotros. Bueno, eso muy sería. bien. Bueno, Bueno, esta noche, bien. bueno, está la hermana María Teresa Sánchez, que estás en Salta, hermana, por la pandemia. Estoy en Salta, y en la casa de mamá, vine para su cumpleaños y me quedé acá encerrada. Así que bueno, y ahora estamos encerrados de nuevo en Salta, así que bueno, es otro punto. Bueno, así que bueno, primero antes de, porque mañana vamos a celebrar a la Beata María del Tránsito Cabanillas, entonces bueno, por eso me parecía muy lindo de poder en vísperas a la fiesta poder charlar. Bueno, pues primero vamos a ver, ¿quién es, que nos cuentes un poquitito, quién es la hermana María Teresa Sánchez? ¿Dónde naciste? ¿Dónde estás? Contanos un poquitito algo de tu historia, de tu vida, para después entrar a la Madre Tránsito, ¿eh? Dale. Bueno, cómo no. Yo soy la hermana María Teresa del Carmen, así me llamaron mis padres. María Teresa del Carmen Sánchez, bueno, el apellido de papá. Soy salteña, nací en Salta, entré en la congregación de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas en el año 1982, hace muchos años, y ahí conocí y me acerqué a la vida de esta mujer, Tránsito Cabanillas. Por gracia de Dios, por caminos que yo no entiendo todavía, Dios me puso en un oficio que es el ser vicepostuladora de la causa de la madre, que implica ligar de alguna manera todos los trabajos que por su causa se hacen en Roma, ligarlos desde Argentina, digamos, ¿no?
Entonces me tocó acompañar todo el trabajo previo y medio, y ahora de alguna manera también lo que está pasando allá sobre el presunto milagro de la madre. Así que bueno, un poco sería eso. Estoy ligada a la madre no solo por la congregación, sino también porque por oficio me toca ser la cara de esta causa de la madre frente a la iglesia en Córdoba, donde se dio todo el proceso, y a los frailes en Roma para poder pedirle al postulador que la siga allá. Qué lindo. Antes de decirle a la gente, ¿no? Que tenemos una linda relación con la hermana Teresa, pues cuando yo estaba en Gobernador ¿Ah? Crespo, vos estabas en Calchaquí, vos eras la Sí, conductora sí, sí. del Renault que íbamos a todas partes, ¿no? Sí, sí, recorríamos todas tus capillas por caminos de tierra, eh, por canales donde había tortugas o no había, Ajá. donde sorgo, tormentas hemos pasado, fríos, noches, sustos, diversiones, alegrías, emociones. Qué lindo. Lo compartimos mucho con la comunidad, fue una experiencia muy linda. Muy lindo. Hasta misiones hemos hecho juntos, padre, sí. Exactamente. Misionamos juntos también. Así que bueno, nos diga Sí, sí. una hermosa relación y una hermosa relación con cada una de ustedes también como hermanas, así que muy lindo y tengo un hermoso recuerdo y ya, bueno, que me digo, estoy esperando que termine esta pandemia para ir a Córdoba. Así sea, padre, así Así sea. que, Todos estamos esperando que termine la pandemia para hacer ay, Dios algo. mío. Y bueno, en ese medio también podemos ver qué quiere Dios de esta pandemia para nosotros, ¿no? Y creo que en eso la Tránsito también es maestra. Eh, Porque bueno, yo no sé si todos saben, pero Tránsito vivió en su vida un encierro, vamos a decir así, ¿no? Fue condenada, digamos, de alguna manera, socialmente, no jurídicamente, a una exclusión social, diríamos, a un aislamiento, que le llamamos ahora, ¿no? Comunitario, y la causa, bueno, fue la fidelidad de ella a su vocación, pero también la incomprensión que siempre todos vivimos de alguna manera, ¿no? Entonces esto es, ella tuvo que estar encerrada todos los últimos años de su vida en su habitación, eh, que técnicamente en los conventos esa habitación se llama celda, se llamaba celda, eh, y que, eh, como siempre digo, no porque sean unas cárceles, sino por esto de que las abejas en el panal cada una tiene su celdita para hacer su miel, ¿no? El espacio para tener esa miel, esa dulzura con el Señor era la celda. Pero bueno, quedó encerrada como si fuera una cárcel también allí. Y ella tenía un truco que tal vez nosotros podíamos abrir en nuestro corazón, y era la ventanita de su habitación que daba al sagrario de la iglesia, ¿no? Cuando ella hace construir el convento, hace poner una ventana que dé a la iglesia, y podía hablar con Jesús. Si nosotros abrimos la ventana, también podemos hablar con Él en medio de esta cuarentena, encierro, aislamiento, como lo llamemos, ¿no? Conectarnos con aquel que nos va a saber decir hacia dónde ir, ¿no? Porque Él es el camino, digamos, de alguna manera. Entonces me parece que puede ser una buena ayuda preguntarle al Tránsito en medio de todo esto qué quiere Dios, ¿no? Bueno, qué no lindo. sé, vos preguntame, decís lo que Sí, vos bueno, quieras. estamos celebrando algo muy particular este año, ¿no? Que son, Sí, sí. ¿qué comenzamos a celebrar el 15 de agosto? El 15 de agosto hemos comenzado a celebrar una preparación para el bicentenario de la madre. Queríamos llegar a los 200 años de su nacimiento con un regalo, no para ella, sino para que ella se lo dé a Jesús, decíamos, ¿no? Eh, y esto, bueno, ha sido una experiencia fuerte. Te lo voy a compartir de alguna manera un poco extraña. Me voy a ir por esos caminos de tierra y no voy a ir por asfalto. El otro día me comenta una chica que en un lugar entronizaban a San Expedito, y me dice, qué pena, yo quería que fuera la madre Tránsito. Y yo le dije, no te hagas problema. Expedito es un santo milagroso, la gente lo invoca por los milagros que hace. Y le digo, pero vos sabés que Tránsito es una santa que llama a la imitación, llama a que hagamos lo mismo que ella, ¿no? Y eso me parece, y lo he comprobado con este inicio del bicentenario, la cantidad de cosas que está haciendo la gente
por seguirla, ¿no? A la madre, por hacer lo mismo que ella hacía, digamos, ¿no? Entonces me gusta esto, pensar que ella es tan cercana que podemos hacer algo de lo que ella hizo, como ella lo hizo, para aproximarnos a Dios, ¿no? Es tan sencilla que no necesita explicaciones, sus gestos hablan, y nos convoca a hacer esos mismos gestos también a nosotros, ¿no? Qué lindo. Así que bueno, eso sería. 200 años que vamos a celebrar el 15 de agosto del año que viene de su nacimiento. Bueno, De su nacimiento, que fue el 15 de agosto de 1821 en lo que hoy es la ciudad de Carlos Paz. Era la estancia de su padre, ¿no? Contanos un poquitito a ver Que cómo es su nacimiento, su familia, cómo fue eso. Bueno, bien, algunos detalles. El pariente próximo de los Cabanillas en Córdoba, don Antonio de Cabanillas y Ampuero, era un oficial de Jerónimo Luis de Cabrera, que es el fundador de la ciudad de Córdoba. O sea que tiene una larga trayectoria por parte de los Cabanillas de una estancia cordobesa. También la va a tener de parte de los Sánchez, ¿no? Porque la madre va a ser hija de don Felipe Cabanillas y de doña Francisca Antonia Sánchez. Esos serían los nombres de sus papás. Sus papás se casaron en septiembre del año 1816, es decir, en el año de nuestra independencia. Los papás tienen, primer hijo es un varón, Modesto Antonio, la segunda hija es una mujer, Josefa, y luego nace Tránsito. Después nacen otros hermanos, llegan al número de 11. Papá. Tenemos muchos, sí. Tenemos certeza de que los tres primeros nacen en la zona de Carlos Paz, de lo que hoy es Carlos Paz, porque la mamá de la abuela de la madre, la abuela paterna, tenía, es apellido Toranzos la señora, tenía una herencia familiar, una estancia, llamada Santa Leocadia. En esa estancia, don Felipe, que no es el mayor de los hermanos, que es el papá de la madre, recibe de parte de sus hermanos, lo dejan que trabaje esa estancia. Pero va a tener un inconveniente que también nos vuelve a acercar a nuestra realidad de hoy, ¿no? Toda la vida de las personas tiene lo que podemos llamar esos imponderables, no los podemos medir. ¿Y qué es lo que no podemos medir? Las cosas que te pasan desde afuera, ¿no? Tenés proyectos, pero no siempre te salen, y no es porque vos no quieras o no pongas el hombro en eso, ¿no? Decirte simplemente que la vida del papá de la madre es una vida de sacrificio, el campo era una situación difícil, de hecho no había la maquinaria que tenemos hoy, eso es impensable. Entonces, quiere cuidar más bien animales, pensemos que es un terreno de montañas, hay ríos, arroyos, también todavía hay indios, ¿sí?, en la zona, que si bien no son agresivos, están merodeando el lugar, y bueno, esta situación hace que don Felipe pida préstamo a una vecina de la familia, que es una señora que sí tiene dinero. Y esta señora le presta el dinero. Puedo explicar un montón de cosas de esto del dinero, pero vamos a dejarlo ahí. Pero cuando es el año 1829, me voy a olvidar el nombre, el general Paz, voy a decirlo así, para que no quede, José María, ahí está, porque me decía Carlos Paz y no era Carlos Paz, era el nieto, Carlos Paz. Don José María Paz y don Juan Bautista Bustos, que en ese tiempo era gobernador en Córdoba, un tipo caudillo, se pelean y eligen como lugar para la pelea el Valle del San Roque, ahí, donde estaba la capilla, que tenía el padre de la madre a su cargo. Y yo averigüé con algunas personas que sabían historia y me hicieron ver que sí, que los soldados comían lo que encontraban en el camino, ¿sí? Evidentemente, pensando en la muerte, los soldados deben de haber comido, se calcula que había 1000 de un bando y 1100 del otro. Hasta que se armaba el grupo y se preparaba para la batalla, pasaban varios días. Y como me hizo la observación, esta persona me dice, y no te creas que se comieron las achuras de los animales, se deben de haber comido las mejores partes, porque pensaban que iban a morir.
Entonces, gana Paz, gana el general Paz la batalla, pero el que pierde es don Felipe, porque perdió los animales y no pudo pagar el préstamo. No. Hay una historia muy fuerte, digo porque muchas familias hacen inversiones, lo escuchamos todos los días con esto de la pandemia, o las han hecho, y en el negocio quedó en la nada, ¿no? Entonces un poco eso, mirar que también la madre sufrió esto, de que su familia se quedó en la nada, y que no era lo mismo tener animales que ir a cultivar el campo, porque había que hacerlo con arado de mula. Y el padre ya no era un hombre joven, se había casado a los 35 años, así que no era tan simple decir que mantenía 11 hijos arando el campo a lomo de mula, ¿no? Evidentemente muchos de los hijos llegaron después. Esto va a obligar a ellos a trasladarse nuevamente hacia donde vivían con los otros cabanillas, en una estancia llamada Segundo, que en el mapa antiguo figura exactamente frente a la capilla del cementerio de la ciudad de Despeñaderos en Córdoba. Así que bueno, el padre de la madre va a pasar a ser un campesino que tiene que arar la tierra, esto le va a traer muchos esfuerzos físicos, mucha pobreza a la familia. En medio de esto, el hermano de la madre, Emiliano, pide entrar al seminario, los padres toman la decisión de elegirla a ella como para que lo acompañe en la ciudad. Entonces Tránsito, que tiene 20 años, acompaña a su hermano de 13, que ingresa al seminario en Córdoba. Bueno, si querés preguntar, decime, No, porque si no hablo solo yo. no, está bien, me parece genial, genial, ¿no? Así que, Bueno, o sea, pero, a ver, en medio de en esa primera etapa de su familia, ¿cuáles eran las actitudes, por ejemplo, que se caracterizaban en Madre Tránsito, ¿no? ¿Qué actitudes? la sobrina, bueno, primero te digo que los datos los tenemos de una sobrina que es la que ella va a criar. ¿Por qué la va a criar ella con sus hermanas? Porque el papá de las niñas muere, son 5 hermanitas, muere y al poco tiempo muere la madre de las niñas, así que quedan huérfanas las 5. Y como las señoritas Cabanillas eran 5, se las llevaron a la casa y cada una educó una de las niñas, ¿no? Mira. Eh, Mira, fue así, ¿sí? Y a ella le toca una llamada Rosarito. Esta Rosarito después entra con las hermanas esclavas del Corazón de Jesús, las de la Madre Catalina, también beata como Tránsito. Y esta joven, Rosario, va a escribir, cuando pasa el tiempo, va a escribir sobre su tía, porque ella está convencida de que su tía es santa y no quiere que sus sobrinos pierdan esa dimensión, desconozcan esa historia. O sea que ya, Entonces relata la vida de la familia. o sea que ya había una actitud de santidad y una actitud propia de evangelio en su corazón. Evidentemente, sí, hay muchas cosas que ella hace y que, bueno, hay mucha gente que conocemos que la hace, ¿no? Diríamos que te admira ver por qué ella da un plus a todo esto, ¿no? ¿Por qué da más? ¿Sí? Si ya daba, si ya daba. ¿Por qué siguió dando si ya había entregado mucho? Entonces, algunas cosas de las que hacía. En familia rezaban el rosario juntos al atardecer. Se rezaba toda la familia lo rezaba juntos. También rezaban el Ángelus, era otra costumbre. La familia era muy afecta a la espiritualidad franciscana, por lo tanto tenían mucho del cuidado de la creación, de la sencillez, la ayuda a los pobres, el cuidado de los otros. Particularmente se sabe que ella, ya adolescente, joven, con su mamá y sus hermanas en el campo, muchas veces solían cocinar y les dejaban la olla de comida a los indios que merodeaban con hambre a la noche. ¿Sí? Esto lo podemos imaginar porque, o sea, se sabe del relato, ¿no? Les dejaban la comida para que ellos pudieran no robar, sino llevársela y comerla directamente, ¿no? Hay algunas otras cosas de la familia que son bastante interesantes, como por ejemplo saber que en su casa había un frasco donde se guardaba todas las monedas, digamos, los restos de los vueltos o de las cosas que se compraban, y cómo ella, con su familia, este dinero lo destinaban para los enfermos, ¿sí? Entonces, comprarle remedios a las personas que estaban enfermas.
O sea que usted Eh, había en su Padre, corazón, algunos había en su corazón un deseo de obras de amor y de misericordia, ¿no? ¿Eh? sí, de hecho ella, cuando va a vivir a la ciudad con su hermano, empieza a aprender toda la espiritualidad franciscana. En la ciudad, ella va a llegar a ser, después de cuando ya se trasladan todos a la ciudad a la muerte del padre, eh, va a ser catequista en la iglesia de los jesuitas, que eso hace que eh, ella sea extraña para la época. Los jesuitas no admitían a cualquier persona, menos mujer en esa época, catequista. Entonces eso sería un poco ah, eh, podríamos decir, una acción suya concreta era la catequesis. Pero no solo va a hacer esto, padre, es mucho más. Se va a consagrar como terciaria franciscana. Ujú. ¿Qué tenía el terciario franciscano o qué cualidades tiene aún hoy? Aún hoy existe la tercera orden. Eh, eh, es hacer como un camino en la sencillez, en el cuidado del otro, en la oración y en una vida de austeridad, ¿sí? Una vida de austeridad. Y esa austeridad sería como lo que hoy nos proponen con esto de la ecología, ¿no? Que vivamos de alguna manera una vida austera, no derrochemos, no descuidemos, este amor por lo creado y sobre todo por las cosas que no son renovables. Más o menos tendríamos esta experiencia desde lo terciario. Eh, ella llega a ser maestra de novicios en esto, porque tenían sus grados de formación, pero también va a hacer algo más junto con el padre David Luque, que es el que ayuda a fundar a Catalina Rodríguez, y es fundar en la iglesia de la Merced la primera conferencia vicentina de mujeres en Argentina. Bueno, don Félix Fría trae las conferencias vicentinas. No voy a contar la historia de las conferencias, No, solo te pero voy a decir que una conferencia eso. vicentina era un espacio donde la gente se reunía, juntaba dinero para los pobres y los compartía sin que se supiera quién había dado el dinero. Es decir, las personas que formaban parte de una conferencia vicentina estaban obligados a visitar a los pobres, ¿sí? Un día a la semana y detectaban los que más necesitaban esta ayuda, juntaban dinero entre todos y lo ofrecían sin que se sepa quién era el donante. O sea, una acción de Sabemos que caridad como hoy, Tránsito, por ejemplo. Como Caritas hoy, digamos. como hoy, Como Caritas hoy, pongamos. como Caritas hoy, nada más que no estaba en una iglesia, sino que era un grupo de personas que se juntaban, Ujú. recolectaban el dinero, visitaban a los pobres, entre ellos decidían a quién se daba en nombre del grupo, nunca de una persona, y había que continuar apoyando a esas familias en las que estábamos con esto, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a la madre o qué experiencia va a tener ella? Primero que ella va a salir no solo un día a la semana. Su sobrina relata que salía casi todos los días y volvía al mediodía con el rostro encendido. Tenemos que pensar que era un día tal vez de verano o de primavera, y ella visitaba todos los días a los pobres. No solo un día, se tomaba bien en serio. Ella va a ser la primera presidenta de esta conferencia vicentina, ¿sí? El amor por los pobres entonces va a tener una parte muy fuerte en ella. La catequesis era tan buena catequista que en su familia la habían apodado Padre Astete. Ujú. El Padre Astete era el autor del catecismo de la época. Se lo sabía tanto que era el Padre Astete, ¿sí? Entonces eso era un poco lo que eh, podíamos encontrar, ¿no? Con ella, de que es una mujer que se dedica a la catequesis de los niños, ¿sí? Y cuentan la sobrina que les preparaba golosinas, ¿sí? Ya vamos viendo que no es una catequista dura, no es una catequista memorista, es una catequista que trata de dar la catequesis desde su propia experiencia del amor de Dios. Entonces, ella
va a tener estos gestos, ¿no? Lo lleva a las orillas del río, que yo pienso ahora que no era el río Suquía, porque no estaba tan cerca de su casa, sino más bien era la Cañada, ¿sí? Pero bueno, porque está todo cerca de donde ella vivía. Una cuadra y media de la Catedral de Córdoba, ya cuando su familia se instala. Antes vivía frente a los franciscanos con sus tías, que se llamaban Polonia, y no recuerdo con exactitud el otro nombre. Polonia porque es un nombre raro, ¿viste? Hay, Pero bueno. hay algo que lo caracteriza a Madre Tránsito en esto de ir a atender a los pobres, ¿no? Que es un símbolo que me parece genial, que me parece que es muy bonito, ¿no? ¿Cuál es el símbolo que ella tenía, que cuando la vemos en los dibujos, en las pinturas, ¿no? Hay algo que la caracteriza a ella que, ¿no? ¿Cuál es ese signo? Sí, el signo es la canasta. Eso. Ella recorría la ciudad con la canasta pidiendo limosna, ¿sí? Para, cuando ya funda para ella y las hermanas, pero también para las niñas que había recogido para darles clase. No olvidemos que la mujer está muy postergada en esa época, que solamente había educación, digamos, pública para los varones, y no era mucha tampoco. Entonces, ella está con las niñas, educándolas, y no tiene todos los recursos, entonces va a pedir. Yo tenía acá una especie como de chimento, vamos a Ah, decirlo así. contanos, Eh, dale. sí, sí, creo que a mí me parece que es muy importante que nosotros logremos imaginarnos, como los jesuitas usan como método de oración, Ajá. a esta mujer a tránsito, que logremos imaginarla en su sociedad, en su época. Vamos a imaginarla así, ella y sus hermanas son costureras. Así figuran en el censo del año 1869. Son costureras, ¿sí? Eran mujeres que sabían hacer labores muy hermosas, ¿sí? Muy hermosas. Estas mujeres eran muy hábiles. Tenemos que pensar que no había tiendas para comprar la ropa hecha. La ropa se hacía hacer. Tenemos que pensar que cosían los sobretodos de los señores, las sotanas de los sacerdotes, pantalones, vestidos de las damas, juegos de sábanas para los casamientos, etc. Podemos imaginarnos entonces que ella tiene una conexión con una alta sociedad que puede pagar estos trabajos, y al mismo tiempo una conexión con esta gente más pobre que es la que ella visita, ¿sí? Entonces, en esto, ¿a qué voy? Sabía a quién pedirle para darle al pobre, porque conocía a las familias acomodadas, pero también vamos a ir detectando en ella un gesto muy fuerte, que es su prudencia. Seguramente conoció muchos secretos extraños, muchos chimentos del pueblo, pero no los difundía, no los compartía. Su sobrina dice que era muy, muy reservada, ¿sí? Creo que esto también nos enseña, ¿no? Más que hablar del otro y acudir a difundir lo que el otro hace o lo que nos impresiona de lo que hace, sería sobre todo acompañar al otro, ayudándolo a salir de lo que está teniendo como necesidad, ¿no? Eso sería como una cuestión. Padre, un detalle, se sabe que cuando ella ya funda, pasaba con su canasta por la llamada calle de los perros. La calle de los perros está ubicada en lo que hoy, mirá lo que es la Providencia, es la Plaza María del Tránsito Cabanillas, a orillas del río Suquía, en el ingreso al barrio San Vicente, sobre la costanera que en ese lugar se llama María del Tránsito Mira Cabanillas. qué ¿Sí? lindo. Eh, es, ella, ¿qué había ahí? ¿Por qué se llama la calle de los perros? Estaba el matadero, ¿sí? Estaba el matadero. A eso es lo que aparece, ¿no? Como camino de la vida de la madre, en la que ves una providencia de Dios. Ella ayudó a los pobres ahí, hoy ese lugar tiene su nombre, es como un poco, por lo menos sacude un poquito, ¿no? Qué El bueno. corazón.
¿Cómo es? Una mujer preocupada por los pobres, Qué lindo, o sea, y por la mujer sobre sí, todo, o sea, una mujer revolucionaria, una mujer... que era la más pobre de los pobres en esa época, Qué ¿no? lindo, Una mujer pobre en esa época era más pobre que un hombre pobre, qué lindo. ¿sí? ¿Cómo ha sido el proceso vocacional de la hermana, no? Porque Bien, de, la- de- bien, bien, es una interesante pregunta, es una pregunta que creo que hoy nos puede ayudar a muchos. La madre es una peregrina de la vocación, le llamamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de peregrina de la vocación? Que no encontró su vocación de entrada. No dijo, ay, esto es lo mío y ahí me quedo. No, no. Podemos verlo como de dos maneras, si querés. Por un lado, tal vez una debilidad de ella, de sentirse pequeña, de sentir que no llegaba, de creer que tal vez no podía, ¿no? Pero por otro lado también un camino por el que Dios la preparó para hacer lo que hizo, ¿sí? ¿Qué le va a pasar a ella? Ella siente la inspiración de fundar, la tradición del instituto dice que ella lo hace frente a una imagen del niño Dios, Ujú. eh, el niño del pesebre, el niño desvalido, eh, es el niño que no encuentra lugar. Frente a esa imagen ella siente la inspiración de fundar una casa donde se alabe a Dios. Ese sería el fin más grande, ¿no? Alabar a Dios. Y dice una casa de penitencia. Cuando decimos penitencia no tenemos que entender rodillas y maíces duros para que se lastime la gente, no, Ujú. tenemos que entender conversión al Evangelio, Eso. ¿sí? Camino de conversión a los criterios del Evangelio. Eso sería la mirada. Pero ella no se anima, lo calla, le da vergüenza, y cuando viene una señora, Isidora Ponce de León, de Buenos Aires, no consigue hermanas para fundar el Carmelo. Esta señora llega a Córdoba, hace la oferta, Tránsito va, mira, y no se decide mucho, no le dice ni sí ni no, pero al final ingresa con otras jóvenes. Si yo no me equivoco, es un total de 8 cordobesas que ingresan. Te cuento esto porque también aquí abrió un chimento, y es Otro este. más. Siempre me pregunté, porque me tocó la gracia de vivir con la hermana que investigó toda la vida de la madre. Apenas ingresé a la congregación, ella nos enseñaba de la madre, la que habían dado por todos lados. Tenía estos gestos como decirte, ¿ves esa señora que está allá? Sí, así era nuestra madre fundadora, te decía, igualita que ella, bueno, decías vos, bueno. Y ella nos sostenía, o sostenía en su libro, que en el Carmelo de Buenos Aires alababan a la Madre Tránsito. Sin embargo, si vos lees la vida, ves que la Madre en Buenos Aires, digamos, de una Córdoba de clima seco, pasa a un Buenos Aires de clima húmedo, a trabajar como un hombre prácticamente para arreglar el terreno que iba a ser el convento, el Carmelo. Una mujer de una salud frágil y de edad avanzada, porque ya tiene sus 50 y tantos años. Entonces, que ella llegue a este lugar, se enferma y la señora Isidora no quiere que esté ahí. Entonces, busca la forma de que no esté. Eh, ella, y vos decís, ¿cómo estas hermanas que son las carmelitas que no quisieron que estuvieran, después van a escribir algo sobre ella maravilloso? Y después, bueno, investigando, mirando, te das cuenta de que en realidad las que terminan quedando en el convento son esas cordobesas que entraron con ella, que sabían quién era ella. Y ellas sí escriben de ella, ¿sí? Entonces es un poco esto de compartirte o contarte que en realidad ella cuando entra al Carmelo tiene una vida también heroica. No solo Rosarito va a decir, mi tía es una santa, voy a escribir la vida, sino también estas monjas carmelitas del Carmelo San José de Buenos Aires van a decir, esta mujer fue santa, y lo escriben en las notas de la fundación. Qué bien. Pero tiene que salir por esta razón, enfermedad. Yo supongo, no hay datos concretos de esto, que el que la consuela, que es un sacerdote, para mí la conoce, porque no le va a decir, quédese tranquila, usted está hecha para cosas mayores. No le va a decir así si no la conociera. Y le aconseja que entre al convento de las Salesas que está fundado en Montevideo.
Vamos a volver a decir, imaginémonos la Córdoba de aquel tiempo. Si bien ya estaba el tren, ella va a viajar en tren desde Córdoba a Buenos Aires, tiene que cruzar en barco de Buenos Aires a Montevideo. Y allí las hermanas la van a recibir, pero va a volver a enfermarse y ya tiene que salir. Y ahí ya regresa a Córdoba. Entonces va a entrar también con estas monjas salesas. La teoría que hay es que de ahí ella aprende su gran devoción a San José. ¿Sí? Vamos a tener entonces una mujer que va a ser preparada. La historia dice que pasados unos años, estas hermanas de Montevideo dejan Montevideo y vienen a fundar a Buenos Aires. Y se hospedan en el Hospital Militar de Buenos Aires con nuestras hermanas terciarias misioneras franciscanas. Cuando ellas le dicen quién las fundó, las hermanas dicen, ah, era novicia con nosotras. Era Ahora la sí, alegría del era la alegría del noviciado. Fíjate vos, un santo es alegre. Era la alegría del noviciado. Entonces tenemos una mujer que fue recorriendo estos conventos, llega a Córdoba, empieza a decir que quiere fundar, le empiezan a hacer caso, y se ofrece una señora, Matilde Torres, pero como las señoras quieren que sea de la Inmaculada Concepción y no quiere que sean franciscanas, y Tránsito vuelta a su original idea, o inspiración, mejor dicho, que este año, hablando de esto, cumplimos 150 años de la inspiración, es decir, ella tiene 50 años cuando recibe este don, manifiestamente. Entonces, esta señora dice, no, no, el sacerdote que las guía dice, bueno, cada una por su lado, vaya cada una a lo suyo. O sea que ahí tenemos una claridad. Ella ya sabe que no va a ser carmelita, que no va a ser salesa, que no va a ser de la Inmaculada, que va a ser franciscana. Y en esto se va a quedar. Esto, bueno, hace que ella funde, ¿sí? Funde la congregación, pone casi todo su dinero. De hecho, uno de los elogios que hace el padre Quirico de ella, que es el padre que la ayuda a fundar, pero que la hace sufrir mucho, la va a hacer elogiar en esto, ¿no? En que puso todo su dinero en la obra. Tenemos que pensar que ella es una mujer que cuando funda tiene 57 años. Nuestros docentes se están jubilando a esa edad. Ella empieza a esa edad. Como me decía una docente a quien quiero mucho, yo aprendí de la Madre Tránsito que a los 57 se empieza, ¿sí? No es que te jubiles, se empieza. Así que bueno, dispuestos a esto, ¿a qué te quiere decir hoy con tus 57 o más, ¿no? Y esta mujer de 57 años funda en una época donde la mujer era muy postergada, ¿sí? Entonces nos encontramos frente a una mujer no solo valiente, sino que podría haberse quedado cómodamente en su casa, tenía su oficio, era costurera, con su dinero, con la herencia de su familia, y de golpe dice, no, lo doy, ¿sí? Lo doy y lo da. Es como muy impactante su desprendimiento, su pobreza, su entrega. De todos modos, ella también dentro del convento va a ir haciendo un camino, ¿no? Y un camino que va a ser el camino de la interiorización. Ella se va a ir metiendo en el corazón de Jesús. Va a llegar a decir al final de su vida, todo lo comprendo, esposo mío. Todo lo comprendo, esposo mío. ¿Qué comprende? Las humillaciones, las incomprensiones, el encierro, todo lo comprendo. Me uno a vos. Un padre postulador, ya fallecido, el padre Cairoli, nos decía, cuando yo era joven, que la madre tenía una santidad que no era común, ¿sí? Muchos santos han hecho grandes cosas, muchos santos han tenido fundaciones grandes, han hecho cosas interesantes para la sociedad, pero ella se animó a seguir el camino de Jesús, de la humillación, del abajamiento, de la incomprensión y sobre todo, rezábamos al principio el Padre Nuestro, del perdón, ¿sí? Del perdón. Diríamos que fue una experta en reconciliación, una experta en perdón, ¿no? Y lo sigue siendo. ¿Por qué decís eso, hermana? ¿Qué pasó en su historia o en su vida que ella tuvo que perdonar mucho? Bien, mucho tiempo Te estoy haciendo girar parecía por no toda la bueno. historia de la vida de ella, ¿eh?
Sí, 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 bueno, no importa. Es bueno porque creo que debe responder a un interés y no a lo que sé, porque si no nos podemos pasar días hablando de esto, no habría problema. Sí. Eh, Esto decirte, padre, cuando ella perdona, ¿qué es lo que perdona? Ella tiene una obra, la funda ella, de hecho da todo su dinero para ello, la inspiración es de ella, el reconocimiento es de ella, porque todos los trámites que debe hacer frente a la iglesia de Córdoba los hace en su nombre como fundadora. Pero aparece un padre para ayudarla, ¿sí? Que también es franciscano. Pero voy a hacer algunas aclaraciones porque a veces es muy fácil juzgar, como te decía al principio, sin tener todos los elementos y también tendemos a juzgar más bien mal que bien, ¿no? Y a no ubicarnos en la realidad, si querés, de las cosas. Te diría esto, la ayuda a fundar un sacerdote. Este sacerdote lo conoce a través de un hombre de la Conferencia Vicentina, don Agustín Garzón concretamente, y este sacerdote no es argentino. Viene a la comunidad del Colegio San Buenaventura de Río Cuarto, en lo que hoy es la provincia de San Francisco Solano, el convento San Francisco Solano. Eh, este sacerdote viene de Roma, en lo llamado en ese momento la propaganda fide. Ujú. El Papa pedía a las congregaciones para los nuevos lugares de misión un grupo de sacerdotes de la congregación para fundar un colegio y desde ese colegio se hacía una misión. Los colegios podían ser franciscanos, mercedarios, agustinos, dominicos, no importaba. En este caso es franciscano, está en la ciudad de Río Cuarto, pero vamos a empezar a establecer algunas cosas que pueden ser interesantes. Quirico Porreca es italiano, viene de Roma, una Roma que es una ciudad, no una aldeíta como Córdoba de su momento. Quirico Porreca tiene 35 años y Tránsito Cabanillas tiene 57. Quirico Porreca está formada en la escuela de la propaganda FIDE, es decir, hay que ser misioneros, hay que salir, hay que preparar los hombres de esta patria, que nos están encomendando eso. Y Tránsito es una mujer formada más bien en la escuela de San Pedro de Alcántara. Por lo tanto, ella eh, es una mujer que está formada en la oración profunda, en la intimidad con el Señor, en el dedicar tiempos para estar con Dios y dejarse amar por Dios. Entonces tenemos una lucha que siempre tenemos todos dentro nuestro, pero también dentro de la comunidad, entre la acción y la oración y demás. Pero aparecen otros personajes, ¿sí? Va a aparecer otro sacerdote que, oh sorpresa, que también esto nos vamos encontrando, este otro sacerdote es sobrino de Quirico, y no se ha portado bien en algún lugar y está con una penitencia. Entonces el padre sugiere ponerlo de capellán de las hermanas. Dice, a las hermanas sí, pero a tal lugar no vuelve. Y si no vuelve ahí, si no se queda con las hermanas, tiene que ir al Borneo. Mira cómo sería la penitencia que le daban. El Borneo, allá, ¿no es cierto?, las islas de Java, por esos lugares, mucho calor, mucho indio rebelde, etcétera, una probable muerte, ¿cierto? Entonces esto, tenemos dos sacerdotes, europeos, jóvenes, muy machistas también en la formación que tienen, y también en esto de la propaganda fide los dos, ¿no? De la búsqueda de la acción sobre la oración, sobre la contemplación. Pero van a aparecer también dos mujeres, dos hermanas en la comunidad que de alguna manera, no sé si luchan por un ámbito de poder, porque en verdad la mujer no lo tenía, pero sí tal vez de protagonismo, que van a ser quienes van a estar denunciando constantemente a la madre. Las hermanas cuentan que cuando una de ellas iba a confesar, el padre después la retaba a la madre, o sea que se ve que le iba a cuentear todo lo que hacía Tránsito o no, ¿no? Sabemos con esto que ella fue incomprendida, ¿sí? La consideraban una mujer vieja, de hecho para la época 57 años lo era, 58, hasta que cumplió los 60, estamos frente a una mujer que tiene su edad, la consideran chocha, es decir, como, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a querer esto? Y de golpe no lograron descubrir en su momento qué era lo que ella quería decirles. Sí sabemos que históricamente los dos sacerdotes se convirtieron a la madre. A Quirico también sufre una persecución grave al final de su vida, denuncias serias, desagradables, y sin embargo él va a
tener una actitud igual a la de Tránsito. Se va a callar, no va a criticar, no se va a defender. Y el padre Pacífico tiene una aparición de la madre, cuentan que a los días de la muerta la madre lo habían invitado a cenar, salió y la madre se le apareció en el camino, y él vuelve a la casa, se encierra, no llega a la casa que lo han invitado a cenar, y la madre se le vuelve a aparecer. ¿Cómo sabemos esto? Porque el padre al día siguiente no aparecía a celebrar misa. Entonces las hermanas mandaron 2 hermanas a que lo buscaran en la casa de los padres, y lo encontraron llorando, como un niño, dicen, haciendo hipos, ¿sí? De rodillas, y les contó que la madre se le había aparecido, como te conté recién, que vaya a Roma y hable con el Papa. Sabemos entonces que la situación del padre no era buena, ¿sí? Sin embargo, ella jamás lo acusó, jamás dijo algo malo de él, siempre lo protegió más bien, pero también sabemos que los gestos que ella usaba hablaban mucho, ¿sí? Hablaban mucho. ¿Qué quiero decirte con esto? Gritar, amenazar, maltratar, humillar, no son los caminos que nos enseña Jesús. Eso no quiere decir que nos callemos. Como diría San Francisco de Asís, vivir de una manera sana es hablar mucho más que con palabras, ¿no? Y ella hizo esto. De hecho, perdonó a todos los que la habían perseguido de esta manera, y por eso creo que la podríamos llamar la patrona del perdón, la patrona de la reconciliación. Conozco mucha gente que ha tenido problemas serios de reconciliación en su familia y la ha encomendado y a la madre, a la situación, y se ha sanado, ¿no? Se ha sanado esto. Así que bueno, es un poquito como para que sepas que tuvo una persecución casera, digamos, una persecución de la que todos nosotros tenemos experiencia, que no nos entiendan, que nos juzguen mal, y bueno, y sin embargo ella no criticó, no perdonó, perdonó, no se quejó, eso quería decir, no tuvo palabra alguna de queja. Una hermana la define, silenciosa como noche de invierno, ¿sí? Ni los perros aullan en la noche de invierno, silenciosa como noche de invierno. Y cuando una hermana parece que le pide explicaciones, ella le dice esta frase famosa: le ruego que no se acuerde de nada de este mundo, sino solamente de su esposo Jesús, crucificado por nuestro amor. Bueno, no sé qué más querés preguntar. ¿Cuál es el carisma propio de la hermana que va a fundar, ¿no? Bajo la mirada de San Francisco? Porque, digamos, San Francisco no tiene colegios, ustedes tienen colegios, hay una misión, bueno, es decir, ¿cómo surge este carisma propio en el tema de educación, en el tema de la misión, en el tema también de trabajar en los hospitales? Bueno, ¿cómo surge este carisma propio en Madre Tránsito? Creo que a partir de que va pasando el tiempo, el Señor nos va hablando en la realidad que vemos, ¿no? Dios está en la realidad, no podemos imaginarlo, mientras lo tengamos solo en la imaginación, no existe, está en nuestra imaginación nada más. Dios está en la realidad, lo constatamos fuera de nosotros. Tránsito, en verdad, pretende fundar una casa de oración, penitencia, donde alabemos a Dios. En el trayecto le va a pedir el permiso y la venia al obispo, y el obispo le pide que funde un colegio. Y ella no dice que no, a pesar de no ser docente. ¿Qué es lo que ella descubre en el camino? La necesidad de la mujer de la época. No te olvides que esto de haber sido ella, Vicentina, le mostró cuáles eran las heridas de la Córdoba de su época. ¿Dónde estaba herida la pobreza que tenía la gente? ¿Dónde estaba la pobreza de su momento, de su tiempo? Hoy tenemos otras pobrezas, probablemente, ¿sí? Las familias deshechas por la droga, las familias deshechas por la falta de trabajo, y tendríamos que ver cómo respondemos hoy a eso. Ella la fe en Dios. Entonces, todo lo que sea una obra de caridad o de misericordia es para lo que ella va a fundar. No dice que no a la educación, al contrario, una vez que ella la asume como propia y se funda el colegio, ella que no tiene títulos,
porque se educó con su madre, va a dejar que las hermanas que saben más vayan a la escuela. Y ella va a asumir todos los oficios para que las hermanas puedan ir a dar clase. Por eso la limosna, por eso la canasta, porque ella va a pedir mientras las otras están en la clase. Pero no solo eso, hay una carta que ella escribe a la madre Serafina, y que es la que funda la hermana que va a ser la madre de la comunidad en Río Cuarto, que es la primera fundación que la madre tiene después del Colegio Santa Margarita, y le dice: saludos a mis queridas colegialas, ¿sí? Ese mis queridas es muy fuerte para una época en la que no se usaba tanto decir querida, te quiero. Entonces estamos viendo una mujer que tiene un afecto por esas niñas a las que sabe que va a educar como mujeres del mañana. Digamos, entiende en la educación una semilla, una probabilidad de generar corazones que amen a Dios, ¿no? De corazones que amen a Dios. Históricamente ella tenía pensado fundar un asilo de mendigos en Córdoba. No te olvides que fue vicentina, los vicentinos le ofrecían estas oportunidades. No sabemos por qué no se concretó. Sí sabemos que las hermanas tienen después de su muerte un gesto heroico en el cuidado de los enfermos de cólera. Aunque ella lo tuvo en su juventud, antes de ser hermana, esto pasa después, hay otra segunda epidemia de cólera. Y ellas, frente al heroísmo que muestran, justo se funda el Hospital Militar Central, y entonces las hermanas van a formar parte de la comunidad como hermanas para cuidar en el Hospital Militar. Hay otras comunidades, la congregación tuvo asilos de ancianos, de mendigos, en San Juan, por ejemplo, el Hospital de San Juan, por ejemplo, o hospitales muchos, ¿sí? Muchos. Y este tema de ser misioneras, ella lo asume, lo ama, firma así sus cartas, misionera franciscana. ¿Y en qué consistía para ella la misión? En llevar la fe y las buenas costumbres, ¿sí? La fe y las buenas costumbres. La fe en el Evangelio de Jesús nos cambia las costumbres, ¿no? De hecho, si tienes que perdonar 7 veces a tu hermano, no, 70 veces 7, bueno, nos cambió una costumbre, digamos, ¿no? Si te dice, si le hiciste algo por él, lo hiciste por mí, te dice Jesús, te cambió una costumbre. Si dice que tu lenguaje sea sí, sí, no, no, te cambió una costumbre. No podemos inventar cosas en el medio. Y esos son los cambios de costumbre que el Señor nos está pidiendo a través del Evangelio y que Tránsito entendía que había que hacer, ¿sí? De hecho, había que hacerlo. Qué lindo, ¿no? Yo digo que San Francisco fue, hablamos de él como el Evangelio viviente, creo que Madre Tránsito podemos decir la mujer de las bienaventuranzas, ¿no? Sí, Una mujer feliz sí. Que encarnó el Evangelio en esos procesos de felices los pobres, los sufrientes, felices los misericordiosos, felices los que practican la justicia, ¿no? Creo que su vida está impregnada por ese hermoso camino de las bienaventuranzas que supo aprenderlo y vivirlo, encarnándolo en un mundo que lo revolucionó, ¿no? Porque lo revolucionó con el lugar de la mujer, el lugar hacia los pobres, el poder salir a la calle, ¿no? Esto de que, bueno, muchas veces la mujer no salía y, bueno, en una época también donde el pueblo buscaba una independencia y donde ella también se hizo protagonista también en un proceso, ¿no? Así que vos estuviste en el proceso de beatificación, ¿no? Contanos, a ver. En realidad yo estuve bueno, a ver, sí, viví la beatificación en Argentina. Ajá, sí, Viví todo el proceso, conocí al primer vicepostulador, conocí a algunos postuladores que llegaron a Argentina y a conocer la vida de la madre. Lo que sí yo viví más de cerca es la búsqueda de este presunto milagro en los últimos tiempos, pero sí decirte que conocí a las personas que estuvieron cerca de las personas que conocieron a Madre Tránsito. ajá, Así sería. ahí está. De alguna manera. ¿Qué es lo que...? Siempre... Sí. Sí, No, pregúntame, no, no, padre, no, pregunta. no, dale, contanos eso. Bueno, no, lo cuento como gracioso porque viví con una hermana, la hermana Elvira Rufino,
y un sacerdote, el padre González Caranilla, nos había llevado a conocer en Despeñaderos la iglesia del cementerio donde la Madre Tránsito había recibido su confirmación y su primera comunión. Entonces, ella estaba fascinada. Y cuando nos llega un trabajo sobre la madre con este tema que te digo, silenciosa como noche de verano, y lo firma la hermana Francisca Centeno, y la hermana Elvira dice, mira la voz, a mí nunca me contó de la madre Tránsito. ¿Cómo? Le dijimos nosotros. ¿Usted la conoció a la hermana Francisca Centeno? Claro, si yo era novicia cuando ella estaba en el Mirá. convento. Dice. Otro día leemos esto de póngase en las llagas de Jesús, y, hermana Isabel Ladrón de Guevara. Ah, mira la hermana Isabel, a mí nunca me contó eso de la madre trans. ¿Cómo? ¿Usted la conoció a la hermana Isabel Ladrón de Guevara? Claro, ella cuando yo estaba en el Colegio del Carmen como interna estaba ahí, bueno. Entonces, nosotros le decíamos, usted se admira porque conoce la iglesia donde tomó la confirmación y la primera comunión la madre, y nosotros vamos a poder decir, conocimos una hermana que conoció a las hermanas que conocieron a la madre Tránsito, ¿no? Bueno, eso como para compartirte que evidentemente las hermanas, cuando empiezan la investigación, la empiezan como algunas como un deber de gratitud, la habían conocido, sabían quién era ella. Y también creo que la madre en esto nos convence de algo, ¿no? Y que cuando el proyecto es de Dios no lo vamos a poder vencer, no lo vamos a poder doblegar, no lo vamos a poder negar. O te subís a la barca y lo seguís, o vas a estar para el otro lado, ¿no? Vas a ser de los otros, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente Quirico quiso quedar como fundador, tal vez al final de su vida, él muere joven, hubiera querido devolverle a la madre, pero no le da el tiempo, ¿no? Sin embargo, las hermanas van a recordar a la madre, la van a recordar mucho. Y esto va a hacer que se dé una vuelta, ¿no? Sobre la investigación. La hermana esta que investigó toda la vida de la madre Blanca López, ¿sí? Nos contaba cuando nosotros éramos postulantes, novicias, que por qué había investigado, le decíamos nosotros, le preguntábamos cómo empezó, porque si nadie sabía de dónde salió. Y ella nos contó que había una hermana, la hermana Coleta Ahumada, que ella era una hermana joven y hizo un gesto con el pie, pisó el suelo con el talón, y dijo, nuestra madre era humilde como esto. Hizo el gesto y ella dijo, ¿quién es nuestra madre? No entendía. Y empezó a preguntar y ahí salió. Cuando también se dan otros hechos que son misteriosos, como por ejemplo que las cartas de la madre Serafina jamás las tiró. ¿Quién es la madre Serafina? Es una mujer de la que aparentemente queda como la que se cayó lo de la madre, porque fue la primera madre general, y nunca la defendió, pero tenemos que entender quién era la mujer en esa época y qué presión ejercía el hombre. Y no cualquier hombre. Agustín Garzón es hermano de la madre Serafina, que es el hombre que le ayuda más económicamente a la madre, de hecho le dona el terreno, es lo que vendríamos a decir hoy un contador que tenía la comunidad, el contador de la comunidad, el que llevaba las cuentas, un síndico en aquel tiempo, y el otro hombre es el padre Quirico, que era su director espiritual. Entonces los dos hombres que más dañan a la madre son los hombres que esta mujer más ama, digamos, ¿no? Sin embargo, ella hace un gesto heroico que si nosotros lo dimensionamos, no sé cómo lo hizo, porque desobedeció a todo lo que le pedían en todo caso, que es guardar las cartas de la Madre Tránsito. Nosotros conocemos de la Madre Tránsito porque tenemos sus cartas. ¿Sí? ¿Y quién las guardó? Serafina. ¿Qué pasó cuando Serafina muere? Corren un mueble y aparece el rollo donde estaban todas las cartas. Y ahí es donde también empieza la investigación, ¿no? Entonces, esto va a empezar a salir, aparece esta sobrina, Rosarito, que todavía vive, les va a dar el cuaderno donde escrito, que son varios cuadernos, no es uno solo, donde está escrito esto. Se empieza a investigar en la curia, aparece que Tránsito es la fundadora. Se empieza a investigar sobre el hermano de Tránsito, que es el último rector sacerdote del Colegio Montserrat, sobre su familia. Aparecían en los diarios, siempre como gente santa, como gente buena. Aparece que era de las conferencias vicentinas, aparece que era terciaria, aparece, y bueno, empieza a surgir una imagen nueva, ¿no? La de una mujer que supo hacer lo que Jesús, ¿no? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, y bueno, perdónalos, yo también los perdono. Hermana,
A ver, si nos podés, porque ya se fue una hora, sin darnos cuenta, ¿eh? Sin darnos cuenta. Ay, no me Sí, digas. no, espectacular, Bueno, a mí espectacular. siempre se me va Ah, la hora. pero Vos, espectacular. Yo vos sabés creo que yo que, siempre hablo a mucho. ver, yo creo que esto es la introducción para que la gente pueda conocer, descubrir. ¿Sabés cuánta gente nos está viendo? 140. Oh, bueno, Así que es mucho, ¿no? esto después va a quedar grabado, así que los que quieren después reproducirlo, y Oh, bueno, bueno. creo que Sí, una hermosa por ahí, introducción a los festejos de mañana, ¿no? En la celebración de mañana, ¿no? bien. Que yo te voy a decir una Que cosa así sea, también, padre. que yo tengo una gracia con la Madre Tránsito en este día. ¿Sabes por qué? Sí. Porque mañana ¿Por cumplo qué? 52 años de ¿Por qué, padre? bautismo. Oh, mirá, qué maravilla, padre. Que el Sí, Señor que te hizo templo suyo te haga catedral suya. O por lo basílica gordo. mejor. No, no, padre, no, padre, no. Por la belleza de que vos dejes su presencia vivir dentro tuyo, Que- estar. Padre, miro a algunas personas que están y veo gente de Chile, gente de bueno, La Pampa, hay gente gente, de Santa bueno, Fe, hay gente de distintos lugares que después puede bueno, empezar a recorrer y empezar tranquilo Villa o esta María, noche o muchos he mañana visto y también, poder ver, bueno, hay sí, de todo. Los que están de tu lado y los que están de mi lado, bueno, yo creo que, yo, a ver, yo aprendí a quererla a la Madre Tránsito, puedo decir, al lado tuyo y al lado de esa primera comunidad, ¿no? Que amo muchísimo a ustedes, la amo realmente, bueno, esta gracia también de poder disfruté de, de esa locura de la Madre María del Carmen cuando me dijo, tenés que predicarnos en la ejercicio penitenciario. Y dije, no, me dijo, sobre sí. la madre tránsito, sobre la madre tránsito, Bueno, está, ¿viste? así que Así que la tuviste hermosísimo. que conocer a la fuerza, Sí, pero te hermosísimo. obligó a Feliz, investigar sobre ella, feliz, feliz, feliz y, sí, no, hermoso, ¿no? De hecho, bueno, estas cuestiones locas también de encontrarnos a Ricardo Selma, ¿no? Que oh, pintó, bueno. Ahora después te voy a hacer otro contacto bueno, con, estuvimos con, ¿cómo es? En Salta está Luis Quirós, que Luis Quirós se sí, comprometió a poder hacer también unos pequeños videitos de la historia, apenas pase la pandemia, ir a Córdoba, nos juntamos una semana y hacemos mira, unos videos de la Madre Tránsito. Así que también eso en la pantalla va a estar, ¿no? Así que muy lindo. Pero a ver, bueno, me gustaría que en estas vísperas, ya ahí entrando, ¿no? A poquitas horas de entrar en la celebración ¿cómo es? De la Beata María de Tránsito, que nos digas, a ver, ¿qué enseñanza nos deja hoy? Así puntuales, a ver, dos, tres, cuatro, hoy para nosotros, ¿no? Para nosotros quienes estamos viviendo hoy, en este 2020, a ver, ¿qué cositas podríamos tomar de Madre Tránsito, ¿no? Para que nos podamos llevar en el corazón, ¿no? Cada uno de nosotros. yo te voy a decir tres, padre, Ajá, y te cuento cómo sé las tres. Una señora del Chaco, Sandra, nos sugirió que pudiéramos hacer unos grupitos por Facebook para acompañar a la gente que estaba sola en este tiempo de pandemia y para contarle de la madre. ajá. Porque ella se acordaba de algo y era la ventanita. Y el Facebook podría ser una ventanita para algunas personas. Qué lindo. Entonces trabajamos mucho tiempo, un mes y medio más o menos, y conseguimos armar tres temas, que son los tres que te voy a compartir. El tema uno, la ventana, ¿sí? Ciertamente muchas familias se han vuelto a encontrar con Dios a raíz de la pandemia, ¿sí? Y esto de los medios ha permitido seguir las misas en Facebook, tal vez en un horario antes no podíamos ir, ahora lo podemos seguir en cualquier otro horario porque quedan grabadas. Se está buscando orar, encontrarse con Dios. Entonces, la ventana que Tránsito tenía desde ese lugar de aislamiento social que era su habitación, también es una ventana que podemos tener nosotros. Es un tiempo como para dejar esa acción exagerada que quizás quería el padre Quírico y dejarnos amar por Dios en este silencioso lugar. Porque como dice el Evangelio, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Tu Padre te ve en lo secreto y en ese secreto en lo que te ve tu Padre te está amando. Dios se muere de amor por nosotros. Entonces es importante que le abramos la ventana. Eso sería un punto. Abrir tu ventana como se la abrió Tránsito. El otro punto que te compartiría es el tema de no dejarnos llevar por lo que los demás dicen de nosotros.
por lo que los demás quieren de nosotros. Porque Tránsito, en esta ventana, en este silencio, nunca dejó de ser sí misma. La fidelidad más grande que podemos tener con Dios es no ser, como dijo alguna vez un joven, mala fotocopia de los otros, ¿sí? No podemos seguir la moda. Tenemos que ser y descubrir quiénes somos. Y para eso la ventana, para mirarlo a Jesús y descubrir, porque Él nos va a enseñar quiénes somos, ¿no? Cuando vos lo mirás a Jesús, ¿qué decís? Bueno, Jesús fue manso y humilde de corazón, yo no sé, ¿sí? Pero también podés decir, ay, me gusta esa imagen del buen pastor, mira qué linda la ovejita que tiene, y yo digo, ay, soy ese corderito bonito, y tal vez yo sea nada más que la ovejita perdida, pero me lleva en brazos lo mismo, Padre, me lleva en brazos, ¿no? Me va a buscar. Entonces, en esto, si nos dejamos mirar por Jesús en la ventana, vamos a descubrir quiénes somos. Y no solo vamos a descubrirlo, nos va a dar la fuerza para hacerlo de verdad. Ser nosotros mismos. Esa es la fidelidad más grande que le podemos dar a Dios. Y lo otro, Padre, que tiene que ver mucho con la pandemia. La madre vivió situaciones muy difíciles. Su familia quedó en la pobreza por esta situación de aquella batalla que le destruyó todo lo que tenía. Pero no solo fue ahí. Cuando es hermana y empieza a pedir limosna, se ve que había mucha gente que vagaba en Córdoba, vendrían de otros lados. Acordate el tema del tren, la historia de Croto, los que se subían al tren, los lincheras, gente que vagaba en el lugar. Por lo tanto, esta gente no tiene otro recurso que la limosna, que recurrir a pedir. Entonces se prohíbe en la ciudad la limosna. También es una prueba dura para la madre, ¿sí? No tiene de qué comer directamente, eso sería lo más fuerte, ¿no? Entonces, esto es lo que nos hace ver que las dificultades económicas están siempre, pero si nosotros tenemos la ventana abierta y nos conectamos con Dios y nos conectamos con Él y lo buscamos y le pedimos, Él no nos deja. Y va a hacer aparecer algo, como por ejemplo en la vida de Tránsito hizo aparecer al que va a ser pronto beatificado, Fray Mamerto Esquiú, ¿sí? Y este Fray Mamerto Esquiú le va a hacer llegar limosnas porque sabe que las necesita. Y le va a permitir, le va a dar un permiso especial para ir a pedir limosnas a otros pueblos donde ella tiene gente que la conoce y que se la puede dar. Y con el permiso del obispo ella lo puede hacer. Y de hecho la congregación va a subsistir a pesar de, ¿sí? De estos grandes momentos de dolor. Digo esto porque estamos sufriendo una situación muy compleja y creo que tener en esta mujer una intercesora puede ser algo grande. El hecho de acompañar como vicepostuladora a mí me ha hecho experimentar de cerca muchas gracias que la gente ha recibido. Tránsito es una amiga, es una buena compañera. Y creo que en eso también puedo decir esto. Te va a enseñar a abrirle la ventana a Jesús. Te va a poner en contacto con Jesús. Ella no se va a quedar con vos, te va a mandar a Él. Pero en ese camino te va a enseñar, ¿no? ¿Qué podés hacer? Y vuelvo a decirte, abrile la ventana a Jesús, habla con Él en tu intimidad, aunque sea en el baño, si los chicos no te dejan en la casa. Y también quédate con esto de quién sos vos, qué querés ser vos, qué sentís que Dios te pide. Y también esto de no tengas miedo, no tengas miedo, porque Dios está, Dios te va a cuidar, Dios va a estar presente, Dios te va a tener de la mano, no te va a dejar, por más que haya pandemia. Eso te lo dice Tránsito, eso te dice la vida de Tránsito. Si esto consuela, me daría mucho gusto. Si esto anima, me daría mucho gusto. Y también, bueno, hay mucho más para decir, pero creo que sería redundar. Estas cosas serían las que yo más te diría. Qué lindo. Ah, una cosa te diría de la Tránsito. No me molesta nada de lo que me pidan, decía ella. Ajá. Así que no importa, pedile, pedile. Y bueno, mañana es la fiesta, así que se ponga, que ya sabe que va a tener pedidos de todo el mundo. Sí. Así que bueno, eso. Qué lindo. Me Bueno. alegra muchísimo. Me alegra Bueno, padre. muchísimo escucharte, hermana, con toda la sabiduría que penetraste en sus escritos, en sus cartas, en la historia, en poder conocer. Me alegra muchísimo que nos cuentes esto,
porque esta es la realidad propia de alguien que fue la primer beata argentina, nacida, vivió y muere. Criada, hizo su obra, exacto, sí. Es de pura cepa. Tomaba mate, padre, tomaba Ah, mate y cantaba el himno, padre, y cantó el himno, padre, sí. bueno, Una así, santita bien, bien nuestra, digamos, ah, pero también bien de todos, ¿no? Porque eso también te comparto como vicepostuladora. He tenido que enviar eh, reliquias a Brasil, hay gente de Estados Unidos, de Filipinas, hemos tenido que enviar reliquias a Croacia, es como es que es un misterio lo que vos no entendés, ¿no? ¿Cómo llega, cómo te la llevan? Ahí me pone una chilena, también es nuestra, es cierto que también es de Chile. A mí me impresionó mucho el cariño que le tienen los chilenos a la Madre Tránsito. Eh, es muy compañera, padre, es muy compañera, muy gauchita. Calladita como siempre, pero está ahí, ¿sí? sí, Eso. Así que sí. bueno, Yo no voy sé si querés decirme visitando, algo más. no, yo voy visitando a los enfermos Bueno, y les voy regalando una estampa de la Madre Tránsito también, ¿no? ajá, Creo que es muy lindo mira. que también la gente también pueda empezar a conocer, empezar a descubrir realmente su vida, ¿no? Así que te agradezco muchísimo, muchísimo, A muchísimo. vos, padre. ¿Eh? Comenzamos estos encuentros. La introducción la hicimos con un padre sacerdote nuestro que está en Brasil, ¿no? Pero comenzamos estos encuentros con Jimena, ¿no? Que allí nos contó un poquitito, ¿no? Sí, Que nos quieren conocer algo también, pueden ir a mi primer encuentro, que fue allí antes de junio, en mayo, ¿no? Que, bueno, ahí nos puede contar algunas cositas, Jimena, porque nos puede contar, podemos ver la habitación de ella, porque ella desde allí, desde la casa nos contó eso. claro, ¿Eh? Después, bueno, exacto. Ahí podés ver la ventanita. está, Sí, sí. después la hermana Elba también nos acompañó, ¿no? Y realmente agradecerle porque Mirá fue vos. un día que me dijeron no puedo y la hermana ahí salvó las papas, ¿eh? Ahí, Está un bien. amigo en Bueno, común, viste que Dios, un amigo en común que tenemos, me dijo, ¿por qué no la llamás a la hermana Elba? Y bueno, la hermana Elba. Elba nos ha regalado eso, ¿no? Y bueno, así que muy Sí. lindo también esto. Bueno, esperemos que podamos también, ¿no? Ir acompañando todo este proceso, todo esto, y que podamos también ir haciendo algunas cosas que desde el corazón, sabes que tengo un montonazo de proyectos para acompañar, ¿no? Y que bueno, Está muy lindo, padre. así que me Así parece sea. genial y realmente me siento muy contento de poder estar y ser parte también de esa historia y que ustedes también sean parte, ¿no? Sabete que te quiero mucho, como las quiero a cada una de ustedes y gracias por esto, ¿no? Por poder compartir esta historia, ¿no? Creo que esto nos ayuda de introducción a lo de mañana. Mañana nosotros vamos a también tener antes de la misa, un momento de adoración eucarística. Vamos a abrir la ventana para sentarnos delante de Jesús un rato, ¿no? Exacto, Y poder exacto, compartir padre. la fiesta. Estuvimos haciendo la novena, ahí especialmente la mamá de Jimmy con su familia estuvieron acompañándonos, así que mañana nos invitamos también a la celebración de la Eucaristía, ¿no? Así que gracias por esto bueno, y bueno, contarles a la gente que mañana vamos a conocer la historia de otro santo, un poquito más moderno. Mira, Vamos a, con, a ah, mira. unos ¿A quién? amigos de Carlos Acuti. Ah, Carlos mira qué Acutis, hermoso. sí, que bueno, este chico Sí, que sí. va a ser beatificado en pocos días también. Así que bueno, el miércoles nos vamos a ir a Nueva Guinea con el padre Mario Prado, allí a conocer un poco la misión. Vamos a estar con un franciscano en la Lojara el jueves y vamos a la pastoral penitenciaria el viernes. Así que vamos a hacer un recorrido. Mira qué va. Así que bueno, O sea gracias. que con... ¿Eh? Bien. Sí, Así padre. que Gracias a infinitamente. vos. Gracias a vos. Nada, un hermoso. Así que quienes quieren después, esto queda grabado en mi Facebook, quienes quieren compartir, reproducirlo, compartirlo y difundirlo, con todo gusto. Así que te agradecemos y bueno, queremos que podamos terminar con, sí, seguramente te acordás de memoria, la oración a la Madre Tránsito, ¿eh? Para que nos pongas todos en la Sí, la canasta. oración de confianza. Sí, sí. Bien, la oración de confianza. Que te cuento también otro chimento ahí. ¿Cuál? Ustedes las hermanas rezan muy serio, me decían. Tenemos que hacer una nosotras. Y la hicieron 4 laicas. Entre ellas armaron la oración de confianza. Mira.
y ahí quedó. Así que bueno, ellas saben quiénes son, no digo nada, y quedó y prendió mucho porque es sencilla, porque está hecha del corazón, ¿no? Qué lindo. Bueno, le pedimos esto y le pedimos al Señor que bendiga a todas las personas que tengan una necesidad especial. Que el tránsito vaya con la canasta por todas estas casas que hoy están teniendo esta necesidad y recoja el papelito del pedido y devuelva con la limosna que el gran Señor, el gran limosnero, nuestro Señor, se la quiera dar, ¿no? Bueno, y animarlos a todos a tener confianza, a no bajar los brazos y acordarnos que está la ventanita y que la ventana nos lleva a Jesús. Entonces, rezamos juntos si querés. Sí. María del Tránsito, te pido que escuches mi ruego, que al oído se lo digas a nuestro Padre del Cielo, para que Él encienda una luz de esperanza en mi vida y la llene de amor y alegría. Confío plenamente en tus palabras. Desde el cielo les haré mucho bien. Me abandono a tu generosidad. Amén. Madre María del Tránsito, ruega por nosotros. Muchísimas Y San Bartolomé hoy también. Muy bien. San Muchísimas Bartolomé gracias. Vale. Hermosísimo. A vos, Padre, a vos por esta oportunidad. Y esto nos anima a conocer, a descubrir este camino. Gracias, infinitamente, gracias. Saludos a tu mami también. Gracias, Padre. Bueno, hasta luego. Bueno, saludos a todos por allá, a los que me conocen. Chao. Hasta luego.